En medio de un edificio común, algo extraño empezó a surgir. Lo que eran noches tranquilas de estudio se convirtieron en susurros, golpes y una presencia imposible de explicar. Esto no es solo una historia, es una advertencia. Iván vivía en uno de esos bloques de pisos altos y estrechos que la gente del barrio llamaba Los Cerillos. Su piso estaba en la 6ª planta, lo suficientemente alto como para tener buenas vistas, pero no tanto como para depender del ascensor viejo que siempre se averiaba. Sus padres eran traductores profesionales y pasaban la mitad del mes viajando por Europa. Eso dejaba a Iván solo en casa la mayor parte del tiempo. Y él lo agradecía. Se pasaba los fines de semana enteros jugando con su mejor amigo, Marcos, a la PlayStation 5 y viendo películas de terror. La universidad, sin embargo, no iba tan bien. Sus padres querían que siguiera sus pasos y se convirtiera en traductor, pero los idiomas no eran lo suyo. 2 veces estuvo a punto de ser expulsado por bajo rendimiento y 2 veces su padre, con algunos contactos en la administración, logró salvarle el expediente. Iván sabía que una tercera oportunidad no llegaría, así que durante el puente de mayo se encerró a estudiar como nunca. Por alguna razón, siempre se concentraba mejor por la noche. No había ruido, no había interrupciones. Solo él y sus libros de idiomas, tratando de no decepcionar a sus padres. Pero esa tranquilidad nocturna no duró mucho. Poco después, extraños sonidos comenzaron a escucharse por el hueco de la escalera. Al principio pensó que eran adolescentes haciendo el tonto con la música puesta. Pero cuando abrió la puerta, pasadas las 12, y escuchó con atención, se dio cuenta de que no era música. Era algo más lento, más perturbador, como si alguien golpeara una y otra vez su cabeza contra la pared. Encerrado en un hospital psiquiátrico. Toc, toc, toc. El sonido se le metía en la cabeza y no le dejaba estudiar. Pensó en ponerse tapones, pero terminó enfadándose. Se levantó, se puso la sudadera y salió al pasillo. Esto ya es el colmo, murmuró mientras subía las escaleras con decisión. Para sorpresa de Iván, el sonido no venía del 7º piso, sino del 8º. Y si su memoria no le fallaba, ahí estaba el piso 67, aquel que llevaba años abandonado. Nadie en el edificio recordaba exactamente cuánto tiempo había estado vacío. ¿5 años? ¿10? ¿20? La puerta estaba sellada con tablones de madera, clavados de forma tosca, como si alguien hubiera querido enterrar lo que había dentro. Incluso los del ayuntamiento lo habían quitado del registro de viviendas activas. No puede ser que el ruido venga de ahí, murmuró Iván, subiendo con cautela las escaleras hacia el 8º. No pensaba usar el ascensor. Ese trasto se quedaba atrapado cada 2 por 3 y daba miedo de noche. Pero cuanto más se acercaba al piso 67, más fuerte se oía el golpeo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sí, venía de allí, de detrás de esa puerta clavada, y cada vez sonaba más, insistente. Se acercó un poco más, y de pronto el ruido se detuvo. Iván se quedó helado. Sus manos temblaban. La puerta seguía cerrada con los tablones intactos. No se veía ninguna señal de que alguien pudiera estar dentro. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí dentro?, preguntó, sintiéndose completamente ridículo. ¿Estás bien? ¿Por qué golpeas? ¿Con quién creía estar hablando? ¿Con un vagabundo? ¿Un loco? ¿Un fantasma? Quizá todo era fruto de su imaginación, alucinaciones por falta de sueño. Pero entonces algo raspó el otro lado de la puerta. Un sonido agudo, como si alguien arañara la madera con una uña o con una cuchilla. No, no era su mente. Había alguien ahí dentro. ¿Vas a seguir callado?,
dijo Iván con la voz temblorosa pero firme. Un silencio pesado cayó sobre el rellano. Entonces, algo se deslizó bajo la puerta. Un pequeño papel, blanco, doblado varias veces. Iván dudó unos segundos. Luego se agachó y lo recogió. Era una hoja arrancada de un cuaderno. Con el corazón acelerado la abrió con cuidado. Dentro había un dibujo, hecho a lápiz, sombreado con un detalle tan enfermizo que parecía una fotografía. Un cadáver mutilado, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, tendido en el asfalto, rodeado de un charco de sangre iluminado por la luna llena. Las extremidades habían sido cortadas con precisión quirúrgica, como si el asesino supiera exactamente por dónde hacerlo. Bajo el dibujo había una sola palabra escrita en latín: Murus. Iván sintió un nudo en la garganta. Conocía esa palabra. Apenas. Significaba muro. ¿Pero qué muro? ¿Qué intentaba decirle quien estuviera allí dentro? «Esto es una broma», susurró. La respuesta fue un chirrido horrible detrás de la puerta, seguido de una respiración agónica, inhumana. Entonces la bombilla del pasillo empezó a parpadear y todo se quedó completamente a oscuras. Iván se quedó inmóvil, con la nota aún apretada en la mano temblorosa. El pasillo estaba completamente oscuro y entonces comenzaron los sonidos, como si cientos de pequeños insectos se arrastraran por las paredes, rozando con sus patas secas la pintura vieja. Un zumbido bajo, constante, como si el edificio entero respirara por sí mismo. En su mente, Iván imaginó serpientes, cientos de serpientes deslizándose por las grietas, moviéndose al unísono, preparándose para atacar. No lo pensó dos veces. Corrió hacia el ascensor y apretó el botón con desesperación. Tuvo suerte. El ascensor estaba en el 7º piso. Las puertas se abrieron con un chirrido. Entró de un salto y presionó el botón de la planta baja. Entonces se escuchó una risa, grave, lenta, burlona. Salía desde el piso 67, desde detrás de esa puerta sellada. Una risa cruel, como la de un verdugo tras cortar una cabeza. El ascensor crujió, saltaron chispas, el suelo se sacudió, luego el ascensor comenzó a temblar de lado a lado, como si estuviera a punto de soltarse del cable. «¡No! ¡No!», gritó Iván, mientras las luces parpadeaban y luego se apagaban. Sintió el descenso, como si estuviera cayendo dentro de un ataúd de acero. Gritó, se agarró a las paredes, sintiendo el aire empujarle hacia arriba. Pensó en su madre, en su padre, en que así era como moría. Todo se volvió negro. Los segundos se estiraron como horas. Cayó al suelo del ascensor, encogido, con el papel aún en la mano. Se hizo un ovillo, como si pudiera volver al útero y escapar del mundo. Pero el impacto nunca llegó. Las luces volvieron a encenderse. El ascensor se detuvo en la planta baja. Con un ding suave y casi sarcástico, las puertas se abrieron. Iván salió tambaleando, pálido, con los ojos desorbitados, y no volvió a mirar hacia atrás. Aún con la nota arrugada en la mano, Iván salió corriendo del edificio y se dejó caer en el primer banco frente al portal. El aire frío de la madrugada le golpeó la cara como una bofetada. Respiró hondo, tratando de calmarse. «Esto no está pasando», murmuró para sí mismo. «Me lo imaginé. Todo fue un mal sueño. Estoy estresado, eso es todo». Pero no lo creía ni él. Sabía, con cada fibra de su cuerpo, que lo que había en el piso 67 era real y no pertenecía a este mundo. Tampoco podía contarle nada a sus vecinos. En ese piso vivía una pareja alcohólica que siempre estaba borracha y una anciana que apenas podía oír y dormía a cualquier hora del día. Nadie lo habría escuchado. Ni siquiera sus padres estaban en casa. Estaban de viaje por trabajo, como siempre. ¿Y qué iba a decirles?
Hola mamá, papá. Creo que una especie de fantasma me intentó matar esta noche. No, lo internaban en un hospital psiquiátrico sin pestañear. Solo pensó en una persona que podría entenderlo. Marcos. Marcó su número con manos temblorosas desde el salón de su casa y se sentó a esperar. Y esperar. Marcos tardó casi 2 horas en llegar. Cuando finalmente cruzó la puerta del piso de Iván, traía cara de susto y algo de sudor en la frente. «Perdón por la tardanza», dijo, dejando su mochila en el suelo. «El tráfico está fatal. Dicen que asesinaron a un director de museo cerca del centro. ¡Una locura!». Iván lo miró con el ceño fruncido. «¿Un museo? ¿Qué pasó?». Marcos se encogió de hombros. «Dicen que fue brutal. Lo encontraron en el aparcamiento del museo. Sin cabeza, sin brazos ni piernas. Como si lo hubieran descuartizado ahí mismo. Había sangre por todas partes. Hasta los perros callejeros estaban hurgando en las tripas». Iván sintió que el café se le quedaba atascado en la garganta. «¿Estás seguro? ¿Estaba descuartizado?». «Lo vi con mis propios ojos», dijo Marcos, serio. «Pasé justo en la guagua cuando la policía estaba acordonando la zona». Iván no respondió. Fue hasta su cuarto, abrió un cajón y sacó la hoja doblada que había recibido la noche anterior. Se la entregó a Marcos sin decir una palabra. El chico la desplegó y se quedó helado. El dibujo era idéntico. La misma escena. El cuerpo sin extremidades, la sangre, la postura, todo. Marcos levantó la vista, con el rostro pálido. Esto es lo que vi. Exactamente igual». Iván asintió. «Por eso te llamé. Necesitaba que alguien más lo viera». Le contó todo. Los golpes, la puerta sellada, la nota, el ascensor. Marcos no lo interrumpió. No hizo preguntas estúpidas. Solo escuchó. Cuando Iván terminó, Marcos se rascó la cabeza y suspiró. «Tío, estás metido en algo muy jodido. Creo que tenemos que averiguar quién vivía en ese piso». «En el 67», dijo Iván. Marcos negó con la cabeza. «Imposible. El archivo del ayuntamiento se quemó hace años. Todos los registros de ese edificio desaparecieron». Iván apretó los puños. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar a que algo más pase?». Marcos lo miró fijamente. «Number, entramos ahí. Mañana, a plena luz del día. Ya sabes lo que dicen. Los fantasmas duermen de día». Iván tragó saliva. «Mi padre tiene una palanca y un hacha en el balcón». «Perfecto. Ya tenemos todo lo que necesitamos». Tardaron cerca de 1 hora en prepararse. Iván sacó la palanca de hierro del balcón de su padre. Marcos agarró el hacha de emergencia. Ambos se miraron frente a la puerta del piso 67, todavía sellada con tablones gruesos, resecos y astillados. «¿Listo?», preguntó Iván. «Si no lo hacemos ahora, no dormiremos nunca más», respondió Marcos. Iván introdujo la palanca entre los tablones y empujó. La madera crujió como si estuviera viva, gimiendo con cada movimiento. No era fácil. Los tablones estaban clavados a conciencia, como si alguien hubiera querido que nadie jamás entrara. Uno por uno, los arrancaron. Cuando cayeron al suelo, sudaban como si hubieran estado peleando con una bestia. Luego llegó el turno de la cerradura. Antigua, fuerte, de acero macizo. La palanca no servía. Marcos levantó el hacha. Golpeó varias veces hasta que el marco comenzó a partirse. «¡Cuidado!», gritó Iván mientras retrocedía. Con un último golpe, la cerradura cedió. La puerta se abrió con un chillido agudo. Un hedor los golpeó de lleno. Humedad, moho y algo más. Un olor a podrido, como carne olvidada en una pared. Marcos se tapó la nariz.
Las ventanas del piso estaban selladas desde dentro. Todo estaba a oscuras. Palpando la pared, encontró el interruptor. Una luz amarilla y débil iluminó la escena. Era un cementerio interior. Montones de ropa vieja, muebles cubiertos de polvo y periódicos descompuestos. Pero eso no fue lo que llamó su atención. En el suelo, cubiertos de polvo, se veían huellas de pies descalzos. Una serie de marcas que comenzaban en la entrada y llevaban hacia el salón. Iván apretó la palanca con fuerza. Marcos alzó el hacha con tensión. Siguieron las huellas. Llegaron a una mesa y sobre ella había 4 hojas de papel, cada una con un dibujo a lápiz. No eran iguales a la nota original, pero todas mostraban escenas de muerte, torturas, desmembramientos, caras llenas de dolor y cuerpos abiertos como si fueran muñecos rotos. ¿Pero qué demonios es esto?, susurró Marcos, horrorizado. Los dibujos estaban hechos con un detalle escalofriante. Parecían sacados de una mente enferma y precisa. Cada hoja tenía una palabra en latín: pictura, impostura, murus, vindex, pintura, engaño, muro, vengador. Leyó Iván en voz baja. ¿Qué quiere decir con esto? Antes de que Marcos pudiera responder, un clic seco sonó detrás de ellos. Se giraron al instante. Desde un hueco oculto en la pared, detrás de un papel pintado desgarrado, salía una figura oscura. Lo que emergió de la pared una vez fue humano. Ahora no era más que una carcasa seca, una figura retorcida y momificada. La piel parecía papel viejo, pegada a los huesos. El cráneo estaba agrietado y de él colgaban mechones de cabello oscuro, como hilos de estopa. Donde debían estar los ojos, solo había sombras, sombras que miraban con rabia y propósito. Marcos retrocedió, tropezando con una silla, y el hacha se le resbaló de las manos. La cosa avanzó. Iván gritó y blandió la palanca con fuerza, golpeando el pecho del ser con todas sus fuerzas. Nada. La criatura agarró la palanca con unos dedos largos y afilados como ganchos. Tenía una fuerza descomunal. Iván no pudo soltarla. Entonces la criatura sonrió y le dio un cabezazo en el pecho. Iván sintió como el mundo giraba. Todo se volvió ruido y presión. Marcos intentó recuperar el hacha, pero no tuvo tiempo. La criatura se giró y lo golpeó en la cabeza con un movimiento seco y brutal. Marcos cayó al suelo. Sangre brotó de su boca y sus oídos. ¡No!, gritó Iván, mirando a su amigo tirado. ¡Maldito seas! Agarró la pata rota de una mesa y se lanzó contra la criatura. Le clavó el extremo astillado directamente en el rostro. Un crujido. Parte del cráneo se quebró, pero no se detuvo. La criatura se giró hacia él. Seguía sonriendo. De su mandíbula colgaban dientes amarillentos y afilados. Con una mano lo tomó del cuello y lo levantó del suelo. Iván pataleaba, intentando respirar. Todo se oscurecía. Sangre goteaba de su nariz. Sus oídos zumbaban. El mundo estaba a punto de desaparecer. Y entonces, con la voz apenas audible, Iván susurró: Ego, nihil, feci. No hice nada malo. La criatura se quedó quieta. Su mano aflojó el agarre. Iván cayó al suelo, tosiendo, jadeando con los ojos desorbitados, y entonces lo sintió. Un recuerdo que no era suyo, una visión que no le pertenecía. Vio a través de otros ojos el grito de un hombre, el muro, el encierro, el asesinato. Ocurrió 20 años atrás. Un grupo de coleccionistas de arte sin escrúpulos convenció a un pintor extranjero llamado Giovanni Bellaro de hacer una réplica exacta de una obra famosa para un museo privado en Sevilla. Giovanni, ingenuo y orgulloso de su talento, aceptó sin saber que lo estaban engañando. Cuando terminó la pintura, lo asesinaron. Lo mataron en el piso 67, ahí mismo,
donde Iván ahora jadeaba en el suelo. Los asesinos rompieron parte de la pared, crearon una especie de tumba secreta y ocultaron su cuerpo detrás del papel pintado. La falsificación fue colgada en el museo. El cuadro original, valorado en millones, fue sacado del país y vendido en el mercado negro. Y nadie sospechó nada. Pero Giovanni había sido más listo. Antes de morir, dejó una señal escondida en la pintura falsa. Un símbolo secreto, visible solo bajo ciertas condiciones. Durante una visita guiada al museo, 20 años después, un guía descubrió el símbolo. Ese pequeño descubrimiento lo cambió todo. Despertó algo que había estado dormido en la oscuridad. El alma de Giovanni, encerrada en el muro, consumida por el odio y la traición, volvió con sed de venganza. La primera víctima fue el director del museo. La misma escena que Iván vio en el dibujo. Eso significaba una cosa. Los otros dibujos también eran advertencias. Pero, ¿por qué no me mató?, pensó Iván mientras respiraba con dificultad. ¿Por qué no mató a Marcos? Y entonces lo entendió. Fue por las palabras, por el latín, ego nihil feci. No hice nada malo. Giovanni había reconocido la lengua que amaba. Había escuchado humildad, no burla. No vio a un enemigo, sino a un testigo inocente. Y por eso, Iván seguía con vida. Iván y Marcos no salieron del piso 67 por su cuenta. Fueron encontrados 4 días después por un vecino que notó el mal olor y llamó a emergencias. Ambos estaban vivos, pero apenas conscientes, pálidos, deshidratados, con el cabello completamente canoso. Durante esos días la ciudad fue sacudida por una serie de asesinatos horrendos. 4 personas relacionadas con el mundo del arte y las antigüedades fueron encontradas descuartizadas, de formas casi rituales. Cada cuerpo estaba colocado exactamente como los dibujos encontrados en el apartamento. Y en cada escena del crimen había una palabra escrita en grafito, en latín, pictura, impostura, vindex, ultio, pintura, engaño, vengador, venganza. La policía no tardó en volver al piso 67, esta vez con una orden de registro. Tras examinar la estructura encontraron una cavidad oculta en la pared del salón, sellada con ladrillos y papel pintado viejo. Dentro yacía el cuerpo momificado de Giovanni Bellaro. A su alrededor, cuadernos secos, pinceles gastados y hojas con notas en latín. El caso fue archivado como un crimen histórico sin resolver. Pero Iván y Marcos sabían la verdad. Cuando fueron dados de alta del hospital, regresaron al depósito forense. Afirmaron que el cadáver era de un pariente lejano de Europa. Y así pudieron enterrarlo con respeto en el cementerio municipal. Con misa, con nombre, con paz. Frente a la tumba recién cubierta, Iván cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido. Las notas, las palabras, las advertencias, y sobre todo comprendió algo que cambiaría su vida. Si no hubiese aprendido latín, si no hubiese seguido los pasos de sus padres, habría muerto esa noche, colgado del cuello por un fantasma olvidado. Iván no se convirtió en traductor porque sus padres lo querían. Se convirtió en uno porque, en el momento más oscuro de su vida, un muerto lo perdonó por hablar su idioma.